Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Álvarez del grado séptimo C. Hoy les voy a presentar mi reportaje de las energías limpias hacen un nuevo futuro. Sí, pues en esta oportunidad les explicaré lo que sería el desarrollo de las tareas propuestas de los 6 pensamientos en el proyecto del cuarto periodo y también voy a hablar el cambio tan importante de estas energías hacia el futuro. Comencemos por una pregunta. Eh, ¿Qué es la energía? ¿Cómo podemos definir lo que sería la energía? Bueno, pues es que la energía es algo difícil de definir, ya que es algo bastante abstracto. Es decir, la energía no se ve, no se huele o no es tangible. Solo es perceptible si se llega a transformar, aunque se puede decir que la energía es como la capacidad que se le confiere a un cuerpo, cambiar su estado o para producir cambios. ¿Sí? Y algo muy importante es que dentro de la energía también tiene un apartado y esos son sus tipos. Tipos como lo son energía mecánica, potencial, cinética, entre otras. Por ejemplo, la energía cinética es la energía asociada al movimiento, pues la podemos ver, lo que sería en la naturaleza, el agua de los ríos, las olas de las playas, el viento o el calentamiento de un objeto, incluso de una persona caminando. ¿Sí? Un punto muy importante o muy interesante es que la energía se puede medir. Sí, esta se puede medir lo que sería con joules, con fuerza, distancia, en electrovoltios, etcétera. Por otro lado, en los ecosistemas, resulta y pasa que ocurre un flujo de energía por medio de los ciclos biogeoquímicos, la cual son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos. Y luego al inverso, como agua, carbón, oxígeno recorren estos ciclos, por ejemplo. Ahora en la actualidad y con la importancia que ha suscitado el medio ambiente, se han implementando el uso del gran concepto de las energías limpias, la cual que se posiciona como una energía en pleno desarrollo, que consisten en sistemas de producción de energía que excluyen cualquier tipo de contaminación. Pero hablando de contaminación, me surge como un tipo de pregunta. ¿Se presentará, por ejemplo, inconvenientes con el uso de estos diferentes tipos de energía hacia el medio ambiente? Bueno, pues esta pregunta se la quiero entrevistar al señor Pedro Álvarez, quien nos dará su opinión o su respuesta al respecto. Hola, buenos días, señor Pedro Álvarez. ¿Usted qué opina de que los tipos de energía presenten inconvenientes hacia el medio ambiente? Hola, buenos días. Los tipos de energía a continuación presentan inconvenientes pero también ventajas. Por ejemplo, lo primero es que la energía eólica genera a largo plazo. Es decir, si se construye un parque eólico, pueden pasar 5 años hasta que éste genere energía. Además, esta energía es difícil de almacenar. Por otra parte, las energías solares, como lo es el panel solar, tienen una potencia limitada y por ese motivo la utilización de este tipo de energía no es suficiente en ocasiones por sí sola para cubrir las necesidades de una vivienda. Aparte, los tipos de energía como la geotérmica hacen que su instalación produzca un impacto visual en el paisaje y no se pueda transportar. Por otra parte, la energía eólica genera vulnerabilidad, es decir, hay variaciones bruscas de tensión en las fases eléctricas generando los huecos de tensión. Y esto también es muy común con los aerogeneradores, siendo otro inconveniente de este tipo de energía eólica. Concluyendo, todas las anteriores tipos de energía siempre van a tener desventajas, pero las anteriores energías limpias son confiables y efectivas en su funcionamiento. Ah, ya. Vale, muchas gracias por su opinión, señor Pedro Álvarez. Bien. Listo. Ahora me gustaría conceptualizar más sobre los tipos de energía. Pero, ¿cómo se llevó esto sobre los tipos de energía? Resulta que el ser humano, desde sus primeros pasos en la Tierra y a través de la historia, siempre ha buscado
formas de utilizar la energía para obtener una mejor calidad de vida. Pero para ello ha hecho el uso de diversas formas de energía. Por ejemplo, el fuego, que es la energía química, velas y molinos, que es la energía del viento o eólica, ruedas hidráulicas, que es de la energía agua o hidráulica, el carbón, que es de la energía química, el petróleo, que es de la energía química, y la energía nuclear, que es de la energía nuclear, obviamente. A continuación les quiero presentar la siguiente tabla que define mejor lo que serían los tipos de energía. Primero nos encontraríamos con la energía térmica. Bueno, pues la descripción de esta energía es que la energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. Un cuerpo baja la temperatura tendrá menos energía térmica que otro, que a mayor temperatura. Y la utilidad de esto es que un cuerpo posee mayor cantidad de energía térmica cuanto más rápido es el movimiento de sus partículas. Ahora, la energía eléctrica. Ya sabemos que la energía eléctrica pues está causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales conductores, pues esta energía produce fundamentalmente tres efectos: luminoso, térmico y magnético. Por ejemplo, la transportada por la corriente eléctrica a nuestras casas y que se manifiesta al encender una bombilla. Ahora, la utilidad de la energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, mediante el movimiento de electrones en un circuito. El siguiente es la energía radiante. Bueno, pues esta energía es la que poseen ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos, etc. La característica principal de esta energía es que se puede propagar en el vacío, sin la necesidad del soporte material alguno. Un ejemplo de energía es que esta proporciona el sol y que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor. Ahora, obviamente la utilidad de esta energía es que es la energía electromagnética que puede viajar en el vacío. Seguimos con la energía química. Esta energía es la que posee sustancias químicas y pueden ponerse de manifiesto mediante una reacción química. Las reacciones químicas se clasifican en exotérmicas y en endotérmicas. La utilidad de esta energía es que tiene una reacción exotérmica, o sea, es aquella que libera energía, y la reacción endotérmica es aquella que absorbe la energía. Y por último tendríamos a la energía nuclear. Bueno, pues esta es la energía que proviene de las reacciones nucleares o de la desintegración de los núcleos de algunos átomos. La utilidad de esto es que tiene las reacciones nucleares que liberan energía. Las que liberan energía son la de fisión nuclear y la de fusión nuclear. Bueno, pues en estas reacciones se produce energía por la relación de equivalencia existente entre la masa y la energía. Por otro lado, existe otro concepto importante y son las tecnologías ecointeligentes. Esto consiste en la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía o con la misma mayor o calidad de vida, con menos contaminación a un precio inferior al actual, alargando la vida de otros recursos y con menos conflicto. Un ejemplo de estas tecnologías ecointeligentes son extracción de agua, por ejemplo, extracción de agua limpia del aire, combustibles líquidos a partir del sol, agricultura de precisión, catalizadores asequibles para vehículos ecológicos, entre otros. Esto es posible tenerlo en nuestras casas. Sí, se puede tener en nuestros hogares o entornos como lo son paneles solares, calentador solar, aire acondicionado desde energías limpias y otros. Todo esto funciona gracias a los recursos más abundantes en donde estamos, es decir, energía solar, eólica más que todo por el viento, y la biomasa y etc. Yo en mi caso usaría la energía geotérmica en mi hogar. Pasa que aquí en mi entorno pues las temperaturas son algo altas, alcanzando los 30 grados a diario. Pues con esta energía geotérmica ayudaría a que la temperatura pues esté equilibrada, algo que me ayuda mucho sin tener que utilizar excesivamente ventiladores o aire acondicionados, obviamente de energía eléctrica. Pero resulta y pasa que no solo estaría esto, sino que estaría, por ejemplo, aire acondicionados, como lo dije anteriormente, pero aire acondicionados que funcionen con energía solar.
Pero esto no solo está para nuestros hogares, es decir, sino para los transportes muy importantes en la vida cotidiana. Hay motos y coches que han inventado que esto funciona, lo que sería con hidrógeno como combustibles, gracias a las tecnologías ecointeligentes y energías limpias. Siguiendo, en nuestros hogares cuando consumimos energía eléctrica, pues esto tiene un costo. O sea, empresas como Afinia pues hacen estos recibos en donde ellos encuentran todos nuestros datos que consumimos de luz, también como datos de la comercializadora y del titular de la factura, datos de los kilovatios, el detalle de la factura, importe, consumo eléctrico durante el periodo facturado y evolución del mismo, datos de contrato de la comercializadora y de la distribuidora y mucho más. Un ejemplo es que nosotros nos dan un consumo de ¿sí? Y el valor de ese kilovatio sería ¿sí? Pero tiene un descuento de contribución del 15%. Aquí nosotros podríamos calcular el precio de esto con el descuento que nos pide, ¿sí? Primero que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad, que en este caso es 234, con el precio, es decir, 546,3 pesos. Eso nos daría un resultado. Ya hecho esto, tenemos que sacar el porcentaje, es decir, restar 100% por 15. Recordemos que siempre tenemos que restar es con el 100, ya que este es el costo total, pero le debemos restar el 15%, ya que este es el descuento. Entonces, esto nos daría un resultado de 80%. O sea que nosotros vamos a pagar un 80% del costo total. Entonces, ya hecho esto, nosotros simplemente deberíamos multiplicar el resultado que nos dio la cantidad y el precio de kilovatios con el 80%. Nos daría 10. Otro ejemplo, si a nosotros nos dan un consumo de kilovatios, un consumo sí de 30 y un valor de y tiene un descuento de contribución del 12%, nosotros nuevamente multiplicamos. Esto daría un resultado de... Ya con esto sacamos el porcentaje total, es decir, restar 100% con 12%. Esto nos da un resultado de 88%. Ya con esto multiplicamos con el valor multiplicado anteriormente, es decir, con el valor del resultado anterior. Entonces, eso nos daría un resultado de... Otro ejemplo, nos dan un consumo de kilovatios de y un valor de kilovatios de... Entonces, esto tiene un descuento de contribución del 17%, por ejemplo. Con esto multiplicamos otra vez estos 5.423 y el precio de los kilovatios nos da el resultado de... Ya hecho esto, sacamos el porcentaje total, es decir, restamos nuevamente 100% con el 17%, nos da un resultado de 83%. Ya hecho esto, multiplicamos con el valor anteriormente, nos daría un resultado de... En mi caso, el consumo de energía eléctrica es de 57 kilovatios, donde el precio en mi ciudad de kilovatios es de 1500, es decir que el valor total de la energía pagado es de 85.000 pesos. Pero en mi caso pues se realiza un descuento del 8%, la cual yo pago 31.225 pesos. Vale, continuando. En el pasado, en el siglo XVI, con la expansión europea se descubrieron nuevos territorios que para aquel momento no habían sido explorados por nadie, pues antes de la conquista española el área de estudio se encontraba ocupada por pueblos indígenas que se dedicaban a actividad de caza, por ejemplo, a la pesca, recolección de frutos y agricultura de subsistencia. Por ejemplo, si comenzamos por África, pues estos predominaban los estados de origen tribal,
pequeños territorios gobernados por monarquías familiares históricas como los reinos Mossi. Por Asia, pues en Asia existían estructuras políticas bastante sólidas, pero habían imperios de importancia considerable, como el chino, el persa y el turco, por lo que el tratamiento que los europeos le dieron fue al de las tribus africanas. Por América, las investigaciones reconocen que en América hubo culturas y civilizaciones tan importantes como las del Oriente y Medio Oriente. Pero antes de la llegada de los españoles, se estima que podría haber tenido unos 250.000 habitantes. Se dice que era como una urbe refinada, pues tenía baños públicos, una tecnología medio avanzada, pues tenían también inventos como los enseres textiles y mucho más. A través de las empresas de conquista, la corona española toma posesión de los territorios explorados. Antes de la expansión europea por gran parte del mundo, todas las comunidades tenían, aún se conservan sus tradiciones culturales. Dentro de ellas se encuentra el respeto por la madre tierra y la naturaleza. A su vez, que las creencias por astros como el sol y la luna. Comenzando por la alimentación, con motivo de la conquista de tierras antes desconocidas se intercambiaban productos originarios de cada lugar. Bueno, pues es algo que en mi barrio se sigue haciendo. Bueno, pues en esa época, al mismo tiempo los europeos llevaban a las tierras americanas el cultivo de trigo, arroz, caña de azúcar, entre otros. E introdujeron animales domésticos, conocieron los cultivos de maíz, papa y etc. Otro sería por la lengua, pues la acelerada disminución de población indígena y a la desaparición de grupos enteros condujeron a la pérdida de lenguas y dialectos americanos. No obstante, el factor fundamental de este proceso fue el fenómeno de la aculturación y evangelización de los indígenas, que implicaban por supuesto el aprendizaje de la lengua de los europeos que les conquistaban y que en muchas razones se constituyeron en mayoría. En consecuencia, las lenguas indígenas han resistido el paso del tiempo y la imposición cultural. Por ejemplo, sobresale el quechua, el guaraní, el náhuatl. En América del Sur de 1492, con la llegada de los españoles, con el territorio americano que exploraron en un par de años, iniciaron una explotación minera. Esto desencadenó cambios drásticos en la forma de vida los pobladores americanos y de sus territorios, la minería. Después de derrotar a los aztecas y incas, los conquistadores tomaron los tesoros de oro y plata guardados en los templos indígenas. Se dedicaron a la búsqueda de nacimientos de metales preciosos, siendo los principales de la producción de oro y esmeraldas en el virreinato del Nuevo Reino de Granada, las minas de plata en Zacatecas, en el virreinato del Perú. A esta se sumaba las minas de mercurio de Huancavelica, localizada en Perú, ya que el mercurio era un metal indispensable con la producción de mayores cantidades de oro y plata. El proceso de extracción y posterior refinamiento de la plata exigió importantes inversiones de capital para la adquisición de herramientas y construcciones y obras hidráulicas que evitaron la inundación de las minas. En la segunda mitad del siglo XVI, la introducción del proceso de amalgama para separar la plata y otros minerales provocó un notable aumento de la producción minera. La explotación de minas de oro y plata permitió a la monarquía obtener metales preciosos que les sirvieron para abastecer sus ejércitos, mantener la burocracia administrativa y obtener bienes de lujos consumidos por la nobleza. Ahora hablaré de un tema muy importante que sucedió en América, y no solo la explotación minera, sino la expansión europea. Para ellos, los españoles, América era hermoso, pues era otro mundo, aunque tenían obviamente muchas diferencias que las de sus tierras, como por ejemplo, estos no tenían tecnologías avanzadas, pero aún así los españoles siempre querían las tierras exploradas para ellos, llegando a una clase de pirámide social.
a un territorio que no era de ellos sino de los americanos, llegando a ser cualquier tipo de explotación y agricultura, que fueron las principales fuentes de obtención de recursos. A través de los años los españoles siempre querían dominar las tierras exploradas, es decir, los terrenos donde habían gente con pocos recursos o que no poseen una defensa tan avanzada. Estos aprovechaban de esto. Esta expansión europea también provocó cambios a los sociales en América. Es decir, por culpa de esto, los habitantes de América, quienes estaban afectados por la expansión, les impedían hacer sus rituales, religiones, o sea, sus culturas, mejor dicho. Pero ya los que seguían haciéndolo eran esclavizados por los españoles. Los habitantes de América, es decir, los indios, en este caso, no tenían minerales preciosos, es decir, esto no hacían lo mismo que los españoles. Pero aquí viene otra pregunta. Si no tenían ese tipo de cosas y hablamos de economía, esto es como hacían los tipos de comercio. Bueno, pues su comercio era por medio de intercambios, o sea, la acción de dar una cosa y recibir otra a cambio, especialmente cuando se trata de un intercambio de productos sin que intervenga el dinero. Pero recordemos que esto para los europeos no existía, ya que son capitalistas, por esto hacían cualquier tipo de fuente de obtención de recursos. Y así se llevó a cabo los impactos culturales de esta expansión a América. Everyone in our community should have renewable energies because this helps to reduce the greenhouse effect. I would like to say which renewable energy my community should have where I am, because unfortunately there is not renewable energy. In my community the sun is something common that it to say it is very hot all day, so we outlet of this resource with solar panels of the roof of the homes of my community, so we will no longer have thus high energy cost. Another option that I would like to have in my community homes in geothermal energy, which uses the heat from the subfloor to produce hot water, heating and conditioning. Had better than using all of electric power appliances. In my community around the hotel area, they have solar panels of the high wall. Although I would like it to be in my whole community, this way it is not necessary to see so many cables and so much energy waste. The work is done by solar panels and the sun, so simple and very efficient. Now, I would like to see what are the benefits of this clean energy in my community. Solar panels have the advantage of being of a source of unlimited energy. It has a low cost of use. After the initial investment in the manufacturing of the component and installation, which is the one that can be more expensive. Geothermal energy are able to reduce carbon dioxide emissions by around 50%, heating, cooling, and domestic hot water in the single system, and in some very particular circumstances, also generate electricity. Now, with solar like polys, they require less maintenance than conventional street lights, and since solar systems have no external cables, the risk of accidents is minimized many times. Accidents happen to the staff who fix the lamps, and this is what my community should have. I hope that I some future they will ought to be aided. Bueno, y para finalizar voy a decir lo que sería el cierre. ¿Sí? Yo realmente, siendo sincero, em, la única energía que yo conocía, bueno, sí, en este caso sería la energía eléctrica. Pero lo que no sabía es que esta electricidad es capaz de producir cambios en los ecosistemas. O sea, produce la desaparición de especies, el impacto debido a la erosión en las zonas linderas afectadas al emprendimiento, esto haciendo la emisión de gases que generan la descomposición de residuos vegetales en el fondo de la zona inundada, o sea, el desplazamiento de poblaciones por inundación de ciudades, pueblos, campos. Y otra cosa que no sabía es que esta al quemarse
es capaz de producir una conversión de dióxido de carbono, el cual se diluye en la atmósfera, lo que produce el incremento en los niveles de dióxido de carbono atmosférico, que refuerza el efecto invernadero y constituye el calentamiento global de la Tierra. Entonces, la combustión genera dióxido de carbono, el gas con la mayor parte de la contribución al efecto invernadero generadas en el proceso de producción de la energía eléctrica que posteriormente consumimos como usuarios. Pero ahora es que yo me di cuenta o descubrí el otro sistema de energía, que este es aprovechando desde los recursos naturales, que se caracteriza de no usar combustibles fósiles. Esto para nada afecta lo que sería el efecto invernadero. Es más, esto lo luna de los gases de efecto invernadero y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático. Ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación. Y esto es gracias a las energías limpias. Las energías limpias son el socio imprescindible contra el cambio climático. Las renovables no emiten gases de efecto invernadero en los procesos de generación de energía, lo que las revela como la solución limpia y más viable frente a la degradación del medio ambiental. Básicamente esto es muy efectivo para el uso de energías cotidianamente. A continuación, en los dos documentos siguientes, la cartilla de la lectura popular y práctica de Querida Amazonía, .clar, y también el documento hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, .celam, encontramos el tema de las energías limpias y renovables del ciudadano de la casa común. El primer documento, la cartilla, fue una reunión realizada hace un año y el documento salió hace 15 días. Y el segundo documento es el trabajo de 3 años que mandó a realizar el Papa Francisco y el documento al final se publicó hace 15 días. El primer documento, no habrá una ecología sana y sustentable, capaz de transformar algo si no cambian las personas de su estilo de vida menos voraz, más serena, más respetuoso, menos ansioso, más fraterna. Segundo documento. Una desaforada tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza. Se trata de la acción de extraer la mayor cantidad de materiales e insumos que la industria utilizará, se transformará en productos que otros comercializarán. La sociedad consumirá y luego la misma naturaleza recibirá en forma de desechos contaminantes. A continuación les presentaré la sección de la bibliografía. Espero que les haya gustado mi video reportaje. Aquí finalizo. Gracias.